Soy médico interno, y si alguna vez has pasado por esto, sabes lo que significa: interminables horas, pacientes ingratos, residentes déspotas y una lucha constante contra el agotamiento. Pero lo que nadie te dice es que a veces, la peor parte del trabajo no es la carga de pacientes ni las noches sin dormir, sino la gente con la que trabajas. Desde mi primer día en este hospital, el doctor Ávila, un residente de cirugía con complejo de Dios, me tomó como su chivo expiatorio. Se aseguraba de que cada error, por pequeño que fuera, pareciera una catástrofe. Un catéter mal colocado. Incompetente, un retraso de 2 minutos en la historia clínica. Deberías dejar la medicina. Era un infierno diario, pero lo peor vino cuando empezó a sabotearme. Un día, mientras revisaba a un paciente postquirúrgico, noté que su hoja de órdenes tenía una indicación errónea, un medicamento anticoagulante que debía ser suspendido. Yo no lo había escrito. Afortunadamente, me di cuenta a tiempo y corregí el error, pero no pude sacarme la sensación de que alguien lo había hecho a propósito. No tardé en descubrir que Ávila había estado editando mis órdenes médicas para luego culparme de los errores. No iba a permitir que siguiera haciéndolo. Así que planeé mi venganza. Una noche de guardia, mientras Ávila estaba en plena cirugía, dejé su teléfono desbloqueado con la lista de tareas del residente jefe abierta. No me tomó mucho modificar algunos detalles, le asigné 3 pacientes imposibles, 2 turnos seguidos sin descanso y, lo mejor de todo, lo programé para una presentación de casos clínicos que él no había preparado. A la mañana siguiente, su cara era un poema. Corrió de un lado a otro, intentando entender qué había pasado. Cuando el jefe de residentes lo confrontó sobre su desorganización y negligencia, su autoridad se desplomó. Lo mejor de todo fue cuando mencionaron la historia del paciente con el anticoagulante. Dije con toda la inocencia del mundo: es curioso, doctor. Es casi como si alguien hubiera cambiado las órdenes médicas sin que yo lo supiera. El jefe de residentes frunció el ceño y empezó a investigar. Ávila terminó con un reporte oficial en su contra y, aunque no lo despidieron, su reputación quedó destrozada. Nadie confiaba en él. De ser el terror de los internos pasó a ser una sombra en los pasillos, temeroso de cometer el más mínimo error. Yo seguí adelante, con ojeras y el estrés de siempre, pero al menos con la satisfacción de saber que, por primera vez, la justicia había prevalecido en este hospital. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después, me asignaron a la unidad de cuidados intensivos. Entre los monitores parpadeantes y la tensión en el aire, encontré un nuevo problema: alguien estaba manipulando los registros electrónicos. Eran cambios sutiles, pequeños errores que podían costar vidas. Una noche, mientras revisaba expedientes, descubrí algo escalofriante. Un paciente que había estado estable repentinamente tenía órdenes contradictorias. Revisé los accesos al sistema y ahí estaba: el usuario de Ávila había hecho modificaciones minutos antes. Pero eso no tenía sentido, él estaba de guardia en otra área. Un sudor frío me recorrió la espalda. O Ávila estaba jugando un juego más peligroso, o alguien más se había dado cuenta de su vulnerabilidad y lo estaba usando como chivo expiatorio. No podía dejarlo pasar. No después de lo que había visto. Decidí jugar mi última carta, accedí a los registros del sistema y guardé capturas de pantalla de cada alteración sospechosa. Luego, esperé. La siguiente guardia, justo cuando Ávila creía que había logrado esconderse tras su sombra, el jefe de residentes llamó a todos a una reunión de emergencia. No dijo nombres, pero presentó las pruebas. Alguien ha estado manipulando las historias clínicas y poniendo en peligro a los pacientes, dijo con gravedad. El hospital se convirtió en un hervidero de murmullos. Ávila, sentado al fondo, evitaba mi mirada. Pero sabía la verdad: fuera él o alguien más, esta guerra aún no había terminado. 2 noches después, recibí un mensaje anónimo en mi correo institucional. Un archivo adjunto contenía registros de acceso al sistema. No solo mostraban que Ávila había estado involucrado en la manipulación de datos, sino que también aparecían accesos de un usuario con permisos superiores. Alguien con un rango más alto estaba encubriendo todo. Decidí actuar con cautela. Si esto llegaba a las manos equivocadas, mi carrera podría terminar antes de empezar. Así que imprimí las pruebas y, con el corazón latiendo con fuerza, las deslicé bajo la puerta del jefe de residentes. Ahora solo quedaba esperar. Al día siguiente, el hospital estaba en caos. Un grupo de auditores había llegado temprano y estaban interrogando a varios médicos. Vi cómo Ávila era escoltado fuera de la sala de descanso, sudando y balbuceando excusas. Pero lo más impactante fue ver al director médico, un hombre intocable hasta ese momento, salir del hospital con una expresión de pura ira en su rostro. Mi instinto había sido correcto. Ávila no era el único jugador en este juego sucio. Había alguien más arriba manipulando las cosas. Y ahora, la caza había comenzado. Sin embargo, lo inesperado ocurrió.
Días después, Ávila me buscó. Su mirada ya no era altiva, sino cansada. Me confesó que nunca imaginó que sus acciones tendrían consecuencias tan graves y que alguien más lo había usado como peón en un juego más grande. Me sorprendió cuando me pidió ayuda para limpiar su nombre. Por un momento dudé. Pero si algo había aprendido en este hospital, era que la redención no era imposible. Juntos recopilamos más pruebas y con la ayuda del jefe de residentes, logramos exponer a la verdadera mente maestra detrás de la corrupción en el hospital. Fue un proceso largo, pero al final, el sistema comenzó a limpiarse desde dentro. Ávila, aunque con mucho que demostrar, empezó a cambiar. Poco a poco dejó de ser el residente déspota y comenzó a ser un mentor más justo para los internos. Y yo, después de todo lo vivido, encontré un propósito en todo esto, no solo sobrevivir en este ambiente, sino hacer mi parte para mejorarlo. Porque al final, la medicina no se trata de vencer a los demás, sino de aprender, crecer y, sobre todo, sanar. Incluso a aquellos que parecían no tener redención posible.